Les decía que acostumbro, perdón, a empezar mi presentación con esta foto. Esto es Microsoft 1978. Este señor que está aquí a la izquierda abajo se llama Bill Gates, cuando era joven. Este señor que está aquí a la derecha se llama Paul Allen, vicepresidente y amigo de vida de Bill Gates. Y acostumbro a empezar mi presentación con esta foto porque me pregunto si con estas barbas y estos pelos hubiéramos invertido en ellos. Yo les aseguro que si hacemos una encuesta de salida en esta oportunidad, seguramente vamos a habernos perdido de la mejor inversión en la historia de nuestras vidas. Lo que quiero decir con esto es que el paradigma cultural no está ahí afuera, sino está aquí en nuestra mente, adentro. ¿Quién puede y quién no puede emprender? Seguramente ustedes hoy están viendo este tipo de caras y este tipo de barbas. Yo les recomiendo que cambien ese paradigma para que puedan de alguna u otra forma entrar en el mundo del emprendimiento sin, sin ningún tipo de, eh, de problemas. Déjenme hablar un poquito del emprendimiento. Crecimiento económico hace muchos años estaba dado por un economista que llamaba Robert Solow, que decía que el crecimiento económico de los países estaba dado por la inversión de capital y la inversión de capital humano. Y la mayor inversión de capital y a mayor inversión de capital humano, mayor crecimiento económico. Eso en los años 60 funcionaba bien hasta que vino otro economista, también premio Nobel, llamado Paul Romer, que decía que crecimiento económico de los países estaba dado por otra variable, no solamente inversión de capital y no solamente inversión de capital humano, sino también inversión en conocimiento. De ahí, en el año 86 hasta la hora, estamos hablando de la nueva era de la economía del conocimiento, más educación, más universidades, más escuelas, más colegios. Pero en los últimos años hemos estado presentes en una nueva variable que es la variable del emprendimiento. Es decir, los países para crecer tenían que invertir no solamente en inversión de capital, no solamente en capital humano, y no solamente en conocimiento, sino en entrepreneurship, en emprendimiento. Eh, Finlandia, Israel, Singapur, son ejemplos claros de qué es lo que está pasando con esta variable y por qué los países están en este momento y nosotros estamos hablando del emprendimiento como una de las variables más importantes del crecimiento económico de nuestros países. Déjenme compartir esta imagen. En la parte de abajo, ustedes ven el PIB per cápita de los países. En la parte de arriba van a ver la tasa de actividad emprendedora de cada país. En porcentaje de la población adulta, 5%, 10%, 15%, etc. Si pueden ver arriba, el 35% de la población de Zambia, Uganda y ese tipo de países, Angola, emprende. Ahora, yo me pregunto si el emprendimiento es tan bueno, eh, ¿por qué esos países tienen un PIB per cápita tan bajo? O sea, si el 35 o 40% de la población está emprendiendo en esos países, ¿por qué tiene un PIB per cápita tan bajo? Entre paréntesis, Costa Rica, que está más o menos en el centro, que anda alrededor del 13% de la población adulta emprendiendo, está con un PIB per cápita más alto. Es decir, aquí hay una razón que no estamos viendo, que no solamente la cantidad del emprendimiento es buena, sino también la calidad del emprendimiento. Y aquí empezamos a hablar de que hay un emprendimiento por necesidad en esos países que de alguna u otra forma no contribuye al crecimiento económico. De tal forma que el gran desafío que tenemos nosotros es cómo nosotros podemos incorporar y transformar un emprendimiento que surge en la necesidad y en la subsistencia en una oportunidad de negocios para que se genere este crecimiento económico. La razón por la cual tenemos este tipo de problemas de emprendimientos por necesidad y no vemos crecimiento económico está dada por esta matriz. En la parte de arriba ustedes ven cuál es el proceso emprendedor.
O sea, ¿qué etapas pasa un emprendedor para llegar a ser una empresa? La primera que tenemos es el fomento del espíritu emprendedor, la cultura emprendedora. Esa es la primera etapa, la chispa, la idea. Luego pasamos a otra etapa que es la creación de la empresa. No todos los que están en esta etapa inicial son los que de alguna u otra forma van a crear la empresa. Pero después tenemos la etapa de la pyme, la etapa de la consolidación y la sostenibilidad de la empresa. Fíjense que la pyme en realidad no crece por generación espontánea, sino que tiene un proceso, ¿verdad? Y la problemática que estamos viendo en el gráfico anterior es que mucha de la programática institucional que tenemos y la política pública está enfocada en esta última etapa, en la etapa PYME. Y no estamos generando herramientas y un toolkit de herramientas que permita apoyar las etapas anteriores a la idea, a la pyme, que son la idea y la creación del negocio. De tal forma que muchos de los esfuerzos están aquí y no están aquí. Y nosotros le vamos ahora a hablar un poquito de cómo hacer para enfocar más esfuerzos en la etapa emprendedora, en la etapa de creación y en la etapa de ideación. Necesitamos diferentes herramientas, definitivamente. ¿Cómo hacemos? Bueno, fomentando la creación de un ecosistema que permita la creación de nueva riqueza. La situación que tenemos muchas veces no nos permite, por esta razón que esbocé antes, que nuestros países generen nueva riqueza. Manejamos las pymes existentes, la riqueza existente, pero no fomentamos la creación de una nueva riqueza y sobre todo porque la batería de herramientas que utilizamos es una batería que está enfocada al endeudamiento patrimonial de la gente. O sea, si cualquiera de nosotros quiere hacer una nueva empresa, le van a decir con mucho gusto que vaya a un banco X o un banco y ahí el ejecutivo de cuentas se va a sentar con nosotros y nos va a decir, mira, aquí está toda la plata del mundo, pero usted tiene que hipotecar la casa o prendar el carro. Cuando en realidad no sabemos si esa empresa, esa idea va a ser rentable en los próximos meses, nos piden hipotecar la historia de nuestras vidas. Lo que quiero decir con esto es que el ecosistema, en lugar de incentivar la creación de una nueva empresa, desincentiva, porque está basado en el endeudamiento patrimonial de la gente. Entonces, de ahí nosotros estamos empezando a ver una nueva forma y una nueva batería de herramientas para acompañar a este tipo de ideas y este tipo de emprendedores que no necesariamente tienen que ver con el endeudamiento empresarial o patrimonial. Y ahí empiezan a hablarse de incubadoras y aceleradoras. Los procesos de incubación y aceleración son procesos que ayudan y acompañan al emprendedor en este esquema, desde la idea hasta llegar al mercado y consolidarse. Y aquí está el gráfico de qué es lo que digamos, cuáles son las etapas de madurez que se abordan en cada una de las incubadoras y las aceleradoras. Las aceleradoras trabajan más en la parte que va eh, al mercado, cuando ya tenemos un primer producto, cuando tenemos clientes. La parte de incubación y preincubación es la parte más de etapas tempranas, de madurez, en donde las incubadoras son las que manejan el acompañamiento. Y aquí quisiera incorporar el nuevo concepto que se está hablando permanentemente, que es el concepto de aceleradoras corporativas. Las corporaciones están entendiendo, las grandes corporaciones también las están entendiendo, Facebook, Google, Disney, Apple, todas tienen sus propias aceleradoras corporativas. ¿Por qué necesitan de alguna u otra forma incorporar la innovación, y nosotros le llamamos innovación abierta, a la empresa? No necesariamente desde la empresa para sus colaboradores, sino también incorporar nuevas startups a la empresa. Esto se enmarca dentro de esa economía colaborativa y de la co-creación, ¿verdad?, con las comunidades y con el país, para que las grandes
los grandes grupos económicos o las empresas que así quieran innovar puedan hacerlo, pero desde afuera, no hacia adentro, no solamente desde adentro. Muchas veces la innovación no viene de adentro, viene de afuera. Y eso les permite no solamente generar valor, sino recibir valor también de esas startups. Los casos más claros son las compras de algunas compañías importantes, por ejemplo, la compra de Waze de Google es una compra clara. Google podría haber hecho eso desde adentro, pero optó mejor por comprar, a pesar que tenía Google Maps, comprar Waze y recibir el valor que tenía esa aplicación y esa plataforma. Y así podemos enumerar N cantidad de ejemplos. En nuestro caso, en Parquetec, que es la organización que yo lidero, hemos implementado aceleradoras corporativas y la más interesante de todas es la que se implementó con el Grupo Nación, que es una aceleradora corporativa que la llamamos en su momento Gene Plus, justamente porque en esa industria había que innovar y Gene Plus recibió startups digamos, desde afuera del Grupo Nación y invertimos en ellos y nosotros de alguna u otra forma le generamos valor e innovación al grupo económico, al Grupo Nación, desde una perspectiva diferente. Nosotros en el tema metodológico trabajamos con un acompañamiento en tres áreas, que es el área de desarrollo humano, el área de estrategia e innovación y el área de gestión financiera. Esas tres áreas tenemos coaches que trabajan con el emprendedor 360 y desarrollamos una metodología de diagnóstico en cada una de esas áreas. En el caso de desarrollo humano, por ejemplo, desarrollamos una metodología de competencias donde medimos no solamente al proyecto, sino a la persona. Es decir, nosotros nuevamente estamos enfocados en el jinete y no el caballo, por decirlo de alguna manera, es decir, en el emprendedor y no tanto en el proyecto, porque creemos realmente que un buen jinete puede cabalgar cualquier caballo, es decir, un buen emprendedor puede desarrollar cualquier producto que pueda venir a transformar su concepto de lo que tenía anteriormente de entrar en el proceso de acompañamiento y que nosotros le agregáramos valor. Este tema lo hacemos con las diferentes dimensiones que mencioné, tanto en el tema de innovación, de gestión y de desarrollo humano, de la misma forma. La forma en que lo medimos es una escala que tiene los 6 niveles eh, con un diccionario de, digamos, que va a medir el estado en que está cada una de las competencias de 0 a 10. ¿Verdad? Y este es un ejemplo de evaluación en donde el coach tiene un diccionario y va a poder definir en qué etapa de madurez está el emprendedor y su proyecto para ver hacia dónde tiene que enfocar sus prioridades. Y para eso hablamos de un plan de acción personal que viene desde ese polígono, desde esas necesidades, para justamente definir hacia dónde tenemos que enfocar nuestras prioridades con el emprendedor. Ese plan de acción tiene un cronograma y ese cronograma hay que cumplirlo. Como dije antes, el hincapié nuestro es le apostamos al jinete y no al caballo. De hecho, tenemos psicólogos que nos apoyan en esto, en la incubadora y en la aceleradora, para poder definir claramente quién es esa persona, porque muchas veces el proyecto es muy bueno, pero no tiene la capacidad empresarial de ejecución que se necesita, ¿verdad? Y entonces este tema a nosotros nos minimiza el riesgo empresarial a la hora de acompañarlo y a la hora de invertir. Pues nosotros tenemos también un fondo de inversión de capital de riesgo donde invertimos en estas empresas y cuando vos no solamente haces el acompañamiento en forma, digamos, profesional, pero también tenés que invertir tu propio dinero en eso, pues nosotros queremos minimizar ese riesgo empresarial. Por eso nosotros hablamos
que el emprendimiento es la dimensión humana de la innovación. Muchas veces queremos llevar procesos de innovación a las empresas y empezamos a trabajar en los productos, en los procesos y cómo llevarlos al mercado, y nos olvidamos del primer eslabón de esa cadena de valor que es fundamental, que son las personas, porque en realidad las empresas están hechas de personas, no están hechas de productos. Eh, y ese eslabón es el que a nosotros nos interesa. Eh, Nosotros creemos muy fuertemente en que no hay innovación si no hay una mente emprendedora. Es decir, el emprendimiento es la otra cara de la moneda de la innovación. Nadie puede llevar al mercado una innovación si no es una mente emprendedora. Entonces, tenemos que trabajar con el material humano que tenemos en las empresas para poder llevar esa innovación al mercado. Y eso es parte de la labor que nosotros hacemos dentro de las corporaciones. Eh, es, importante, es importante recalcar eh, que el emprendimiento muchas veces nosotros lo sesgamos hacia gente que quiere hacer su propia empresa, pero eso no necesariamente es así. El otro día estaba viendo que el premio al empresario del año lo recibió un señor que se llama Ramón Mendiola, que es el gerente general de la cervecería de FIFCO. Pero Ramón Mendiola no es el dueño de FIFCO. Ramón Mendiola es una persona, es un gerente en relación de dependencia. ¿Y cómo es que una persona en relación de dependencia que no tiene su propia empresa es nombrado empresario del año? Y aquí viene algo muy importante que tiene que ver con que el emprendimiento no tiene que ver ni con flujos de caja ni con conciliaciones bancarias. Ese es el emprendimiento que se enfoca en lo empresarial. Pero hay otro emprendimiento que tiene que ver con la actitud frente a la vida, con la ideología que cada uno tiene de su vida. Tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con conformación de equipos de trabajo, tiene que ver con comunicación asertiva. Y fíjense que no estoy hablando de dinero, ni de conciliaciones, ni de planes de mercadeo. Estoy hablando de actitudes, estoy hablando de definiciones propias. De tal forma que nosotros creemos que el esquema empresarial tiene que ver con las personas que son emprendedoras. Nosotros no buscamos una sociedad empresarial en donde todo el mundo sea empresario. Yo lo que estoy buscando es una sociedad emprendedora, con agentes de cambio, porque el emprendedor, independientemente si está en relación de dependencia o independencia, puede generar cambios. El emprendimiento en realidad no tiene que ver con la dependencia o la independencia, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la libertad mental, es un estadio de libertad mental porque cuando se es libre se puede crear. De tal forma que nosotros creemos en empresas emprendedoras, en llevar ese ADN emprendedor a las empresas. A todos nos gusta rodearnos de gente proactiva, chispa, gente que resuelve, gente que propone. Esos son actitudes emprendedoras, aún en relación de dependencia. De tal forma que yo invito a todos que empecemos a pensar en cada uno de nosotros, aún en recursos humanos que están en relación de dependencia, como emprendedores potenciales que pueden llevar el cambio a sus empresas. Lo único que hay que hacer es sensibilizarlos desde una metodología diferente, desde una metodología de, eh, de pensamiento lateral, de pensamiento creativo, que nada tiene que ver muchas veces con el tema empresarial. Pues hay un emprendimiento que es un emprendimiento hacia la empresarialidad y hay un emprendimiento que es un emprendimiento como ideología de vida, como actitud. Y eso es un poco lo que me interesa transmitirle a cada uno de ustedes que están en el tema de recursos humanos y que vean a sus colaboradores como emprendedores y no solamente como personas en relación de dependencia. Eh, una de las cosas interesantes que yo he visto a lo largo de este proceso mío de más de 20 años de trabajar con emprendedores y analizar miles de proyectos, tiene que ver con algunos de los tips que les voy a dar ahora. El principal y el más importante es empezar por el propósito. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué me tengo que levantar a la mañana y alguien me tiene que importar? Start with the why, ¿verdad?
es el propósito, ese es la motivación que tenemos cada uno de nosotros. Y ese propósito tiene que estar alineado con lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo. Tiene que estar alineado entre nuestra mente y el corazón. Si no, no va a fluir. Vamos a tener empleados que no van a ser empleados felices, entre comillas. De tal forma que es importante que cada uno de nosotros en nuestras empresas empiece a ver en cada uno de esos emprendedores potenciales en relación de dependencia cuál es el why de cada uno, cuál es el propósito y por qué están haciendo lo que están haciendo en la vida. El otro elemento que me parece importante resaltar es que todo el mundo siempre busca plata. Muchas veces la gente que viene a mi oficina ve en mí como un cajero automático a ver si pone la tarjeta y saca algo de plata. Todo el mundo busca plata. Pero yo me he dado cuenta que la plata es un commodity que tiene ciertas características. Y una de las características es que la plata siempre es el resultado de lo que hacemos. Es como que alguien está ahí arriba y nos mira y dice, ah, Marcelo quiere buscar más plata, pues se la voy a hacer más difícil todavía. Cuanto más buscamos la plata, menos viene. Cuanto más buscamos la plata, menos viene. Es como querer atrapar la sombra de cada uno de nosotros. En realidad, estamos en presencia de algo muy importante. Es la plata viene cuando vos le agregás valor a lo que haces en la vida. La plata viene cuando en realidad vos le generás valor a lo que generás dentro de tu empresa. Bingo, es como magia. Yo les recomiendo no usar dentro del léxico la palabra plata. Piénsenla, pero no la verbalicen. Busquen cómo agregar valor y eso de alguna u otra forma, en de algún momento la plata va a llegar. El otro elemento que me parece importante es, yo lo llamo el Quick Pass. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo ha sido cómo es la receta del éxito, ¿verdad? ¿Cómo llegar a lo que vos querés lograr? Y yo muchas veces lo llamo la analogía de la Ruta 27. Hay gente que tiene un Quick Pass y llega a Jacó o llega rápidamente sin pagar peaje. Hay otra gente que avanza en la vida y paga peaje. Avanza en la vida y paga peaje. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para entender a aquellos que no pagan peaje? Pues ahí yo pienso que es importante ser consciente de eso, porque muchas veces estamos viendo gente que permanentemente paga peaje y permanentemente se ve frustrada. A mí en lo personal me resulta importante alinear ese why, ese propósito al que quiero llegar con mi corazón. Porque en realidad eso es lo que nos permite de alguna u otra forma tomar las mejores decisiones. Acuérdense que no necesariamente las decisiones se toman racionalmente. Muchas son, y la mayoría son decisiones que se toman en el cerebro límbico nuestro, en la intuición, en el cerebro que no entiende el lenguaje, que está conectado directamente con nuestro corazón. De tal forma que a veces cuando empezás a pagar mucho peaje y ves que las cosas no avanzan en tu vida, yo te diría que es tiempo de parar, de hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo alineo lo que yo estoy queriendo con mi corazón? Y eso, de alguna u otra forma, nos va a permitir seguir adelante de una forma mucho más fluida. Y lo último que quería comentarles es algo que a mí también me funciona y yo lo llamo la paradoja del tener, hacer y ser. Desde niños a nosotros nos enseñaron que lo primero que hay que hacer es tener algo para poder hacer. Y solamente cuando tenés y haces, podés ser reconocido. En realidad, yo lo que siento es que si bien los conceptos son importantes, es importante tener, hacer y ser, el orden de los factores es exactamente al revés. Es decir,
primero hay que ser, y una vez que sos, haces, y cuando haces, generalmente tenés. Es ese círculo virtuoso del que hablamos, del entender el ser con el alineamiento, con el why, con el por qué. Y eso de alguna otra forma abre la posibilidad del quick pass para no tener que pagar peaje todo el tiempo. En síntesis, un poco lo que les quería contar es cómo estamos trabajando el mundo del emprendimiento, cómo ustedes pueden de ahora en más eh, incorporar el concepto emprendedor dentro de las empresas como parte de la innovación. Acuérdense que no hay innovación si no hay una mente emprendedora. Es decir, cómo generar una empresa emprendedora eh, que va a llevar a ser una empresa innovadora. Desde esa perspectiva, también les comenté el tema de cómo nosotros incorporamos los procesos de aceleración corporativa dentro de las empresas, fomentando ese espíritu emprendedor en las personas. Eh, Les agradezco muchísimo la atención y obviamente estoy abierto a todas las preguntas que sean del caso. Muchas gracias.